mucho. Buenas noches, primero, buenas noches. El acelere a veces me impide saludarlo. ¿Nos escucha Santiago Cafiero? No sé si nos está Ahí escuchando. está, ahí escucha. Ah, buenas noches. Ahí está. ¿Ahora sí? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ahí los escucho bien. A ver, hay una conmoción política también, hay dimes y diretes, hay encontronazos, pasa de todo con el crimen de Fabián Gutiérrez. ¿Usted cómo ve, qué opina de la posibilidad de que pase a la justicia federal? Mira, en primer lugar que me gustaría respetar lo que está diciendo la familia, lo que están diciendo los amigos, los afectos de Fabián Gutiérrez, que es que no se tiña de política, no se tiña de tironeos políticos este homicidio lamentable, que se esclarezca y que la familia tenga paz. Me parece que eso es lo central. Creo que el abogado el día de hoy también estuvo dando su versión de los hechos y cómo evidentemente él no encontraba elementos de vinculación política, ni mucho menos, sino que lo que se busca en este caso es el esclarecimiento de un homicidio, de un crimen brutal, y para nosotros eso es lo importante, darle tranquilidad a los argentinos y argentinas de que la justicia funciona, de que los culpables de este horrendo crimen paguen el precio que tengan que pagar. Eso me parece que es importante. Cafiero, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Le parece que es prudente, transparente, que sea Natalia Mercado, que es justamente sobrina de la vicepresidenta de la Nación, quien está investigando esta causa? Recordemos que el asesinado había declarado en contra de Cristina Kirchner y ahora es su sobrina quien está investigando su muerte. ¿Esto le parece lo ideal o debería modificarse a su criterio? No veo por qué debería modificarse, porque evidentemente, salvo que uno esté pensando que hay una connotación política detrás de esto y entonces ahí ameritaría un poco el análisis que estás haciendo, pero en líneas generales esto no se ve, en líneas generales todo indica, por el tratamiento que está dando la justicia, indica que es un homicidio de estas características privadas, digamos, y que no tiene nada que ver con ningún otro tipo de vinculación, que se trató de hacer lamentablemente durante el fin de semana. Por suerte se empezó a bajar el tono. Yo creo que fue muy lamentable toda la mirada que tuvo una parte de la oposición con respecto a vincular este crimen, vincular esta muerte con la expresidenta, vincularlo con nuestro espacio político. Realmente fue muy penoso. Pero perdón, Cafiero, a ver, acá hay una cuestión que no tiene que ver con una vinculación, sino con hechos que son fácticos y que ocurrieron. Si quiere le podemos quitar los nombres. Aquí un testigo clave declara una causa contra una expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación. Esa persona es asesinada y en 48 horas ya se descarta cualquier tipo de móvil y además investiga a la sobrina de la denunciada. Salvo que vos puedas demostrar la vinculación, entonces son todas suposiciones. No me refiero a ninguna vinculación, simplemente a la presencia de un familiar de la denunciada en plena investigación. Digo, pasaron apenas 48 horas, no sabemos qué pasó. No hay ninguna vinculación entre los hechos. No, pero no hay ninguna vinculación entre los hechos. Salvo que existan vinculaciones entre los hechos, que no los hay, claramente no los hay. Lo ha dicho la familia, lo ha dicho el abogado, el juez está investigando en la causa. Evidentemente no hay ninguna vinculación entre los hechos que vos estás retratando. Si esto no es así, entonces lo único que queda es solamente una mirada prejuiciosa sobre el tema. Me parece que es una mirada prejuiciosa que se hace desde aquí y que no representa lo que está sucediendo allá. Esa familia necesita paz, necesita encontrar justicia, y me parece que nosotros lo que tenemos que hacer con la responsabilidad institucional que tenemos es que esa gente encuentre realmente justicia con el crimen que ha sucedido para este familiar. Cafiero, ¿cómo le va? Buenas noches. Retomando esto que estamos hablando ahora, usted y el presidente fueron muy vehementes en contestar un comunicado de Juntos para el Cambio que habló de gravedad institucional sobre este crimen. Después salió un comunicado del Instituto Patria que dice que se sobrepasó todos los límites de la dignidad humana con el comunicado de Juntos por el Cambio. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, yo creo que se pasó un límite de diálogo democrático,
En la democracia hay disenso, parte del combustible de la democracia es que haya disenso, que haya opiniones distintas, que haya partidos políticos que expresan una mirada y que expresan otra, que haya disputas en la arena política. Ahora, cuando uno acusa a otro espacio político de generar muerte o de mandar a matar personas, me parece que se cruza un límite, y este es el límite que nosotros estamos exhibiendo. Creo que después gran parte de ese arco político opositor empezó a bajarle el tono y empezó a explicar y empezó a tomar distancia de ese comunicado. Me parece que eso es valioso también. Las dos cosas, digo, para nosotros es repudiable lo que se intentó hacer, ese manejo que se intentó hacer, y por otro lado también es valorable que, bueno, en el marco de la democracia, en el marco de la política, se encuentre un diálogo distinto, que no sea esta acusación. Desde esta acusación, si no, pensemos cómo se podría construir un diálogo democrático, cómo podrías discutir la política con alguien que te acusa de asesino. Eso es muy difícil, digamos. ¿Desde dónde lo haces? De todas maneras, hay algo que se llama, no sé qué palabra, discreción. La misma Mercado debiera, simplemente para que no haya ningún tipo de dudas, abstenerse. Más allá, digo, lo hubieran hecho nuestros abuelos, ¿no? Como que en la justicia, sobre todo, era costumbre tomar estos recaudos, por más que no tengan nada que ver. Bueno, se trata de mi tía, justo fue secretario de mi tía, más allá de que no haya sospechas, es lo que se suele hacer, ¿no? Que es correrse a un costadito para que no se hable, para que no haya posibilidad de especulaciones. Yo creo que la familia hoy busca la verdad, no está involucrada en esos tironeos de prejuicios políticos. Me parece que hoy la familia busca la verdad. No, pero no hablaba de prejuicios. ¿Cuál es el prejuicio? No hablaba de prejuicios, Santiago, para nada. No se trata de prejuicios. Se estaba justamente hablando de que no hubiera especulación, casi para ayudar al gobierno, para que no haya ningún tipo de especulación, de posibilidad de... Es que no tiene que ver con el gobierno. No, pero ¿saben qué punto está vinculado, ministro? ¿Saben qué punto está vinculado? Que el dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que más firme está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia argentina. Entonces, que sea justamente la sobrina de la vicepresidenta... ¿Eso está en la causa? ¿Pero eso está en la causa? ¿En qué causa? ¿Eso está en la causa que se está investigando ahora? No. ¿O eso es parte de un título de un programa periodístico del día de ayer? No. No tiene que ver con... Eso, el dinero de esta persona, mirada. El dinero de Fabián Gutiérrez, ¿de dónde salió, ministro? No lo sé, eso lo tiene que investigar la justicia. Como un secretario, un simple secretario era multimillonario. ¿Eso se sabe? ¿Eso usted lo sabe? No, nunca lo conocía Fabián Gutiérrez. Pero vos estás poniendo en un título periodístico de un programa del día de ayer algo que no existe en la causa. Periodístico? No está es muy simple. Aquí la hipótesis es que hubo un robo, que hubo un intento de que la plata que se buscaba era la plata de los K. Eso es mentira. No, yo le estoy preguntando, a una persona eso le roban. No se sabe. A una persona, en este caso Fabián Gutiérrez, lo robaron de manera muy brutal y lo asesinaron. El dinero que Fabián Gutiérrez ostentaba públicamente, no lo sabemos ¿usted de su sueldo de secretario? No lo sé, pero yo no leí la causa, igual que tampoco vos, evidentemente. No entiendo por qué dice eso. Si siempre nos mandan a leer cosas. Acá va más allá de la causa. La pregunta es la siguiente. No te mando a leer cosas. Yo te digo que yo tampoco la leí, Gutiérrez, porque la causa no es pública. No tiene una vinculación con una causa federal. La causa no es pública. Vos acabás de decir que la causa hablaba de que la plata que buscaba estaba vinculada no le dije eso, ministro, con le pido que una causa de corrupción. Y lo acabas de decir, y estás equivocado, porque eso no dice la causa, porque no la puedes haber leído. Un segundo le pido, yo no hablé de la causa por homicidio, yo lo que digo, me refiero a lo que planteaba María. Si la persona que fue asesinada brutalmente, ¿sí?, está siendo investigado por haber sido parte de una causa de corrupción gigante, según investiga la justicia, igual que la causa por homicidio, comandada en una asociación ilícita por quien ahora es vicepresidente de la Nación, no es lo más prudente que la sobrina de esa persona investigue el asesinato, porque justamente para saber si hay vinculación o no, debería ser lo más imparcial posible la justicia. Eso es lo que le estoy preguntando, no se enoje ni elevemos el tono, porque no es la idea, simplemente sobre el caso puntual de Natalia Mercado. No, ahora me estás cambiando de tema, pero no importa, porque evidentemente, bueno, no importa. Sí, estás cambiando de tema, pero no importa. Está bien. Te vuelvo a repetir con eso. No hay problema. A ver. Mi hipótesis es que el dinero de Gutiérrez salió claramente de una causa por corrupción. Que la justicia investigue. Nuestro gobierno está comprometido con la independencia de la justicia, que investigue, que se aclare el homicidio. Y la independencia no está comprometida si quien investiga es la sobrina de Cristina. ¿Usted cree que no? Se lo pregunto, no es ninguna chicana, es simplemente curiosidad. ¿Usted cree que no está comprometida la independencia? Pero para nada, salvo que vos digas, salvo que vos infieras.
No, pero salvo que vos digas que entonces sí hay relación. Pero hasta acá no se probó ninguna relación de nada. Santiago, entonces, de como mi no parte, son casos que estén conectados, simplemente no lo que sentido. intentaba era hablar de prudencia. Son valores, prudencia, pero que eso como una decisión individual. Prudencia de parte de Romina Mercado y decir, me parece que para que quede todo transparente, me corro un costadito. Pero bueno, tenemos que hablar de la cuarentena, no podemos dejar de hablar de la cuarentena porque se termina el 17, hoy hay 75 muertos, Cafiero, son un montón. Por otro lado, la ciudad está mostrando ganas de abrir después del 17, hablaron de que tenía un final la cuarentena, o sea, a partir del 18 o del 20, y queremos saber si eso es lo que está pensando el gobierno nacional, teniendo en cuenta además que Alberto estuvo con Larreta el viernes y usted acaba de estar con Alberto. Son días de mucho estudio, de mucho análisis. Tenemos que ir avanzando día a día, evaluando la cantidad de casos, evaluando también la cantidad de ocupación de camas que hay en toda la zona del AMBA sobre todo. Y bueno, tenemos como fecha de vencimiento de alguna manera de este último decreto de necesidad de urgencia, del aislamiento social preventivo y obligatorio en la zona del AMBA y en otras zonas de la Argentina, pero sobre todo en la zona del AMBA, la más poblada. El 17 vamos a tener que tomar una decisión, evidentemente, ver si tenemos posibilidad de ir a una reapertura programada como veníamos haciendo anteriormente o hay que continuar con medidas de restricción. Para esto, claramente lo que tenemos que tener es todos los soportes de mediciones epidemiológicos con los que venimos tomando las decisiones hasta aquí. Esos soportes epidemiológicos tienen que ver fundamentalmente con la velocidad de contagio del virus, fundamentalmente también con la cantidad de circulación que hay en las calles, cómo tomamos los parámetros del transporte público, cómo tomamos los parámetros del transporte de todos los ciudadanos que se transportan en esta ciudad. Es decir, hay como muchos elementos que se van tomando en cuenta a la hora de tomar una decisión. Si efectivamente vemos que esos elementos nos dan la razón como para poder avanzar en una reapertura programada, podemos avanzar hacia ahí. Hoy es muy apresurado tomar esa decisión porque todavía falta mucho tiempo, falta todavía todo el transcurso de esta semana. Esta semana va a ser clave porque esta semana es donde nosotros deberíamos ver una sensible o que la curva se empiece a achatar o una sensible baja en la cantidad de casos. No es el día de hoy. ¿Existe la posibilidad, por lo que vienen viendo, por lo que vienen conversando en los últimos días, que se separen las estrategias de la provincia y de la ciudad y que tal vez este conglomerado que llamamos AMBA empiece a tomar decisiones por separado, decisiones diferentes en cada distrito? Mira, hasta acá yo creo que fue muy valorado y es muy valorado por toda la sociedad lo que se ha hecho entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La cooperación entre las distintas jurisdicciones ha hecho que esta barrera porosa, que es la General Paz o que es lo que divide el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, esa barrera, que es una barrera prácticamente invisible, realmente que eso funcione como un todo ha dado muchas muestras de responsabilidad de la dirigencia, me parece. Creo que eso sería muy nocivo que se rompa. Nosotros debemos continuar con la coordinación en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, debemos continuar con la coordinación. Porque ¿El deseo ese es suyo o es el deseo del presidente? Este deseo de que sigan funcionando juntos el AMBA entero, ¿no? Ciudad y provincia, el AMBA, que no sé, como dijo usted, que no se rompa esto común. ¿Es su deseo personal o también el deseo del presidente? Sí, es el deseo de todo nuestro equipo de trabajo. Todo nuestro equipo de trabajo viene desarrollando tareas permanentes con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá es donde más fuerte está golpeando la pandemia. La lucha contra la pandemia hoy se da en muchas zonas, en muchos focos de la Argentina, pero sobre todo la pelea fuerte se da en el AMBA, esa es la realidad. Y ahí es donde nosotros estamos luchando, nosotros como gobierno, pero toda la sociedad que se cuida,
las familias que están cumpliendo la cuarentena, cumpliendo con las medidas de aislamiento, cumpliendo con el distanciamiento a aquellos que les toca salir a trabajar. Me parece que eso es importante rescatarlo. Esto no es un logro de un gobierno, esto es realmente una gran épica de la sociedad que está luchando contra una pandemia que es global, una pandemia que es mundial. Cafiero, y en este contexto, cuando Ciudad un poco primerea y dice que va a hacer lo imposible y que está planificando la vuelta a una cuarentena flexible después del 18, ¿a usted esto le preocupa? No, me parece que lo que tenemos que ir haciendo es ir tomando estos pasos que describí anteriormente, con estas variables que describí anteriormente. Ahí es donde nosotros tenemos que avanzar en la puesta en común. Hasta acá fue funcionando muy bien. Y sobre todo me parece que en esto donde Argentina ha tenido una ventaja en algún punto porque tomó las medidas a tiempo, tomó las medidas tempranamente para que no haya más casos. Algunos discuten si fue demasiado temprano, pero yo les diría, bueno, entonces, ¿qué quería? Que se contagie más gente, que haya más muertos. Me parece que nadie desea eso. Nosotros tomamos las medidas en el momento justo y también esto nos dio el tiempo de entender que aquellos países que tomaban medidas distintas entre los gobiernos nacionales o los gobiernos federales o estaduales, esa grieta que se abría en el medio lo único que causaba era más contagios y más muertes. Hasta acá nosotros fuimos coordinando todas las medidas y todas las políticas con todos los gobernadores y fundamentalmente hoy donde tenemos el 90% de los casos de coronavirus en Argentina, que es en la zona del AMBA, tenemos que seguir coordinándolo con mucha fortaleza. Me parece que eso es parte de una convivencia democrática, pero por sobre todas las cosas me parece que es parte de una ética del cuidado. Nosotros estamos inaugurando, este gobierno ha inaugurado una ética del cuidado de la salud, una ética del cuidado de las familias. Me parece que nosotros no tenemos que dar eso por tierra por querer apresurarnos. Todavía falta tiempo, vamos a ir evaluando día a día cómo viene marchando la pandemia. Y en ese caso tomaremos las medidas. Vamos a buscar tomarlas en conjunto. No, nos tenemos que despedir. Esta frase que suena tan linda, sería muy discutible que el gobierno esté inaugurando la ética del cuidado en la Argentina, sinceramente, cuando hay tantos profesionales y desde también el Estado que nos han ido cuidando. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros, te entendimos su punto de vista. Gracias, Cafiero. Gracias, pero nosotros sí los hemos cuidado. No sé por qué decís eso, pero no importa. Dije que no Otro día pueden lo discutimos decir, más largo. Sí, no solamente nosotros, usted dijo, inauguramos la ética del cuidado. Parece muy petulante esa frase. No, todos. La Argentina ha inaugurado una ética del cuidado. Bueno. Toda la dirigencia política, en su gran mayoría, la que tiene responsabilidades, las familias que se cuidan, todas las medidas que tomamos, el tapaboca, cómo nos cuidamos con el alcohol en gel. Hay una gran puesta de parte de todas las familias argentinas. Es así, hay un enorme esfuerzo. Está buena la aclaración. Gracias. Muchas gracias.